Buenos días, asistente. No sé si se les llama señorías o cuál es el término para referirse. Sí, soy Gabriela Mestoy. Vengo en representación de las 4 plataformas que configuramos el panorama, renovable en La Rioja. Sí que pertenezco a Senda, pero en este caso soy portavoz, actúo en función de portavoz de las 4 plataformas. Recuerdo, Senda, Plataforma por el Progreso Sostenible de las Tierras Orientales, Paisajes y Viñedos y Asociación de Desarrollo Sostenible del Alto Cidacos. Entonces, bueno, quiero agradecer al grupo de Izquierda Unida por darnos voz en esta comisión. Ya saben que nuestro lugar habitual suele ser la puerta del Parlamento y hoy, pues, se está bastante mejor aquí y, bueno, agradecemos esta oportunidad que se nos brinda y, además, quedamos a disposición de todos los grupos para cualquier ayuda que podamos prestarle. Ténganos en cuenta siempre que lo necesiten. Bien, el índice de contenidos de hoy es un problema extremadamente complejo el que abordamos. Es muy difícil mirarlo. Vamos a abordar un tema local, pero es que es un asunto que tiene se configura globalmente. Entonces, es obligatorio abordar el tema desde la globalidad a la particularidad de lo que nos ocupa hoy. Entonces, en el índice he incluido unas consideraciones globales sobre la transición energética. Queremos describir en qué consisten los modelos de transición de generación energética, especialmente haciendo énfasis en lo que es el modelo centralizado, cuáles son sus características y, sobre todo, sus actores principales. Queremos también hablar dónde estamos en La Rioja en el asunto de la generación y el destino de nuestra energía. Queremos demostrar, como ustedes ya esperan de nosotros, ¿no? Lo hacemos siempre, pero queremos enfatizar el efecto medioambiental de los parques que corresponden al modelo centralizado. Y, por último, una vez enfocado todo eso, haremos una valoración sobre el proyecto de ley. Espero ser capaz de sintetizar la primera parte en 15 minutos, dedicarle otros 15 minutos a la valoración del proyecto de ley, que al final es lo que nos ocupa, pero nosotros entendemos que sin una comprensión del todo es muy difícil justificar nuestra posición. Empezamos, pues, con una perspectiva muy global, últimos 100 años. Aquí pueden ver en la gráfica de la derecha el consumo energético global, no solamente eléctrico, es la energía primaria. Como pueden ver, pues es el primer ladrillo del desarrollo humano, ¿no? El consumo energético, ahí se puede ver. No queremos juzgar qué modelo es mejor, no queremos entrar en nuestras plataformas. Tenemos representaciones de todo tipo de sensibilidades políticas y de creencias socioeconómicas. O sea, hay gente de todos los tipos. Simplemente son datos, ¿no?, lo que estamos aquí indicando. Entonces, por tanto, la transición energética consiste en una sustitución de esta curva que ustedes ven a la derecha por energías renovables o por algún tipo de sustento o por un ahorro del mismo. Entonces, como pueden ver, es una tarea colosal la que tenemos por delante, y especialmente ustedes como legisladores. Aterrizando un poco, aquí pueden ver la composición: carbón. Pues esto puede ser para generar energía o incluso puede ser también para transporte. O sea, está todo el consumo primario. En la gráfica de la derecha, ustedes pueden ver esa energía en el 2019, que es la última fecha del gráfico, en qué se distribuye. Solamente una quinta parte de esa energía se está utilizando para generar electricidad. Entonces, solamente una quinta parte se utiliza para generar electricidad. Cuando hablamos de la transición energética y hablamos de la generación eléctrica, estamos hablando solo de una pequeña parte, de una quinta parte. O sea, el tema del que hablamos es realmente complejo, porque aquí se ve absolutamente todo, ¿no? Lo que es los combustibles, el transporte pesado, que estamos viendo lo importante que es para la economía, los efectos que tiene, la biomasa, el gas natural, en fin, todos sus usos. En el siguiente objetivo que se plantea en 2030, esto es un gráfico de
de IDENA, que es la Asociación de Empresas Internacional de Energías Renovables. Esto está generado por un grupo de empresas que son partidarias de las energías renovables. Lo que dice es una mayor penetración de las energías renovables, ya no una quinta parte, sino algo más, una cuarta parte probablemente, pero aún así vemos que la dependencia de energías fósiles va a seguir siendo enorme, pero sí que lo que indican es una penetración del 65% en la generación de renovable. Para su información, en La Rioja estamos ya próximos al 70%. Pero claro, esto es a nivel mundial, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos a ir un poco aterrizando la cosa, porque esto si no, nos vamos. Nos vamos a 2016. Tampoco queremos hacer aquí un alegato anticapitalista, ¿eh? Te digo que tenemos todo tipo de representaciones en nuestras plataformas. Pero aquí hay un dato muy importante. Después del Acuerdo de París, que sucedió en 2015, el COP21, se confirmaron unos movimientos en los fondos de inversión. Quiere decir que el capital, BlackRock es el mayor representante de los fondos de inversión, hay más, Vesta Vanguard, hay otros. Indicó que el flujo monetario, el flujo de sus inversiones se iba a dedicar hacia otra dirección, que es su dirección tradicional. Su dirección tradicional, como pueden ver aquí debajo, BlackRock ocupa consejos de administración en Shell, ExxonMobil, todas las petroleras, tiene inversiones en la Saudi Aramco, por supuesto, Schlumberger, Halliburton, que son las empresas que disponen de la tecnología del fracking. Es decir, avisaba que sus inversiones iban a transferirse de las actividades tradicionales de estas empresas a las actividades del cambio climático. Y como dice aquí, huge amount of money, cantidades enormes de dinero, para que BlackRock, que tiene un capital superior a 10 veces el PIB de España, pues porque diga huge quiere decir mucho. Entonces, no está diciendo que va a salir de estas empresas. Lo que está diciéndole a estas empresas es que tienen que empezar a invertir en otras actividades, en las actividades que se llama, acerca del cambio climático, ¿vale? Aquí le dice, aquí lo pone en inglés, todos los inversores deberían incorporar el cambio climático en su investment process, en su proceso de inversión. Con lo cual, aquí ya tenemos un mar de fondo. Hablamos de 2016, todavía no hemos llegado al 2022. Hablamos de 2016. Esto se despliega convenientemente en España a través de los pequeños, menores fondos de inversión, que los hay, pero que son importantes, ¿no? En los cuales vemos, una especie de financialización de la economía verde. Y aquí los vemos, todos ellos trabajan de una manera similar. Forestal ha vendido una cartera de 2.000 megavatios. La gente dice, a mí me han dicho que la transición ecológica era que iba a tener un coche eléctrico y que con las placas de casa y tal, pues ya estaba la cosa hecha. Entonces empiezas a ver noticias de, una cartera, ¿qué será eso? En fin, pues ahí andan haciendo sus cosas, ¿no? De ecología no hablan, pero sí que hablan de cosas verdes, sostenibilidad. Renertia, que es el fondo asociado a algo mucho más modesto de andar por casa, pero aquí hace una operación con Q Energy, que es un fondo respetable español, es bastante grande. Y luego aquí, Capital Energy, otra empresa que está intentando hacer actividades en La Rioja, en La Rioja, en este caso Los Cruzados, que no es La Rioja, pero que le afecta, tiene acuerdos con una empresa saudí. Ya vemos que las energías renovables tienen un matiz muy financiero y si ustedes entran en los informes de estas empresas, verán que la palabra sostenibilidad siempre está orientada a la sostenibilidad de las cuentas, nunca la sostenibilidad medioambiental, se juega mucho con ese término, tienen que tener ustedes muy en cuenta eso. Bien. Este tipo de empresas, ¿cuáles son los proyectos? ¿Por qué se caracterizan? Esto último que ven aquí es el proyecto de las 5 villas que se está haciendo aquí muy cerca, entre Zaragoza y Pamplona, Alfaro. Las dimensiones son portentosas. Y es un proyecto de Forestalia. Entonces, aquí pueden ver cómo es el mayor ejemplo, ¿no?, de cómo cristaliza la política puramente financiera en la implantación de energías renovables. Hay una gran fragmentación de proyectos, se pueden muchos proyectos a la vez a través de sociedades fungibles. Forestalia puede tener, igual no exagero, más de 1.000 subsociedades
que trabajan sobre estos proyectos. Algo no va bien cuando hay que hacer 1000 sociedades para sacar adelante un tipo de proyecto, un tipo de políticas. Eso genera una gran sobretramitación para los funcionarios y un gasto para la Administración también, porque no hay que olvidarlo. Todo esto pasa por los departamentos públicos. Esta gente no obtiene no paga los proyectos con su dinero. Ellos obtienen financiación. ¿Y qué utilizan para la financiación? Utilizan los contratos, los famosos contratos. No, ya tenemos contratos de la gente que está ahí, que me ha firmado. Generalmente son contratos que son unos arrendamientos a 30 años que se pueden transferir. El que ha puesto el dinero se puede quedar el contrato. O sea, el contrato es como el aval. O todos están enfocados al mercado mayorista, ninguno está enfocado al consumo local, al autoconsumo, al desarrollo de una zona en particular, donde se asientan, sino siempre el mercado mayorista. Maximizan las infraestructuras, no les importa que sea más grande de lo normal, siempre sobredimensiona. ¿Por qué? Porque, total, se lo van a financiar y cuando lo vendan, pues lo venderá por más valor. O sea, la eficiencia en ese sentido no les importa. Siempre está la declaración de utilidad pública por medio y la expropiación. Es una herramienta que funciona muy bien, es legal, realmente es legal, pero no es muy justa porque cuando te llega realmente es muy fácil que te dejes convencer para firmar. Lo hemos visto en nuestro entorno, está sucediendo esto todos los días en La Rioja. No digo que sea ilegal, pero es que es muy duro cuando llega una carta de esas a tu casa o la ves en el bar y está tu nombre ahí, ¿no? En mi caso no ha sucedido, pero en muchos de nuestros vecinos está sucediendo. Todos los contratos incluyen una facultad de reventa, porque obviamente estas empresas venden los proyectos en cualquier fase, una vez consiguen los derechos, o con la memoria presentada o aprobada, o en operación, o incluso en desmantelamiento. Los proyectos se pueden vender como paquetes financieros en cualquier momento de su vida útil. Y bueno, en lo que es ausencia de cálculos de retorno energético, siempre se dice que van a ahorrar una cantidad enorme de toneladas de CO2, pero nunca incluyen el gasto de CO2 a la hora de fabricar los componentes del parque, ni las subestaciones ni las líneas de alta tensión que se fabricaban a través de energías fósiles. Entonces, la reducción de las infraestructuras hace que el parque sea mucho más eficiente, mucho más sostenible, ahora sí, ecológicamente. Pero ellos no. Ellos, por ejemplo, esta agrupación de molinos se va a comunicar con Cataluña a través de 3 líneas, una con Cataluña, otra por Pamplona a través hasta Vitoria y otra que pretendería pasar por La Rioja. O sea, realmente todas esas toneladas de acero va a consumir energía fósil. Eso nunca lo incluyen. Bueno, como vamos de tiempo. Bien. Bueno, todo esto causa un gran quebranto en las sociedades en las que se implantan y las técnicas que se utilizan para hacer prosperar estos proyectos no son nuevas, ¿no? Estas son herederas de las que utilizaban estas empresas pues cuando iban a un país como Brasil, como México, lo que fuese, ¿no? Como el norte de Canadá, con comunidades indígenas, lo que fuese. Las técnicas que se han utilizado pues para socavar, muchas veces en complicidad con las autoridades locales, la voluntad y los derechos que tengan la gente que vive donde allí se emplazan los proyectos, ¿no? Atomización, lo hemos comentado antes, fragmentación, bueno, viene a ser un poco lo mismo, es hacer una mirada de proyectos para que al final por algún lado te van a colar alguno y a partir de ahí seguirán subiendo. Banana, dicen, bueno, es un término inglés, es un acrónimo, pero básicamente dice, bueno, ¿y tú qué haces quejándote de esto? Si además no tienes ninguna propuesta. Y bueno, es que, la gente que igual vivía y no había pensado en esto no tiene por qué tener una propuesta para estar en contra, pero realmente, siempre es un argumento que utilizan. Bueno, la doctrina de shock, esto es un término que se aplica más a los dirigentes políticos, ¿no? De dar las malas noticias cuando las cosas van mal o cuando ha venido alguna noticia peor. No he introducido. Estas técnicas están descritas en el informe Bailías, que es un informe hecho por aquí lo tiene, Luis del Romero. Es un profesor, creo que es doctor, ¿verdad?, de la Universidad de Valencia. Y bueno, es un estudio bastante completo, se lo vamos a dejar seguramente disponible para que lo examinen. Es realmente interesante.
Bueno, un falso dimensionamiento, es decir, yo pido mucho más, es una de los principios de la negociación, ¿no? Pido más, exageradamente más, para que al final, bueno, en un término medio me lleve algo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya la cosa continúa, ¿no? A partir del punto medio. La gestión de los tiempos es anunciar cuanto más tarde mejor los proyectos, siempre para pillar por sorpresa a la gente. Interés general, bueno, es decir, bueno, pues es que esto es bueno para todo el mundo, para la comunidad, ¿cómo te vas a poner? Esto no puede ser, esto va a ser una lluvia de dinero, progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, fake news, por supuesto, también. Aquí vemos una foto muy habitual en los medios, se repite en los medios que han sido, a veces se promocionan estas energías, ¿no? Una visión idealizada de un parque fotovoltaico con las ovejas pastando alegremente y bueno, y luego también una especie de evaluación, ¿no? Pues no, son terrenos de secano, no son productivos, es una cosa bastante dialéctica, cuando, bueno, realmente este parque que está cerca de Miranda de Ebro, está en Berantevilla, no, Ribavillosa. Este parque es de reciente construcción y, bueno, como pueden ver, el suelo se trata con herbicida en el 99% de los casos. Y, por supuesto, pues, todo esto no es vinculante, ¿no? Esto son fotos y demás. Bien. Bueno, la privación relativa, ¿cómo te vas a poner también a todo este tipo de desarrollo que va a llegar? Además vamos a hacer un campo de fútbol, bueno, unas infraestructuras de dudosa utilidad, pero bueno, ahí nadie se puede poner a ello, ¿no? Las puertas giratorias, no voy a explicar más. Sacrificio ambiental, bueno, sacrificio ambiental, aquí lo ven también, zonas alejadas del paisaje tradicional y mismos de secano, es decir, bueno, esto ya está degradado, ¿qué más da? No importa, pues venga, tira para adelante. El soborno social, ¿no? Aquí, bueno, estos son declaraciones. Yo cuando leí este informe me quedé alucinado porque dije, es que se cumple todo lo que vemos, ¿no? Esto es una declaración del CEO de Aresol que dice, nuestros proyectos son ejemplares, no hay plan B. Ya está, aquí, there's no alternativa. O sea, es lo que hay. No penséis nada más porque es que no hay alternativa. Y realmente, claro, cuando uno quiere, alternativas hay muchas. Luego, ustedes, si están interesados, los podemos explicar, igual en la fase de preguntas, pero sí hay alternativas. Pero es que cuesta. Siempre digo, este es un problema extremadamente complejo. Las soluciones fáciles al sistema, a un problema complejo, no existen. No existen. Y llegar a ellas cuesta. Y estar informado sobre ellas también cuesta. Bien. Hemos hablado del plano socioecológico, el plano económico, pero ¿qué hay de la parte medioambiental? Aquí el IPCC, que es como el panel intergubernamental, donde están todos los países del mundo para el cambio climático. Aquí ha sacado un informe reciente, se lo recomiendo para lectura. Tiene 3 versiones, un resumen ejecutivo, un resumen para legisladores, que es un poco más digerible, de unas 60 páginas, y luego el informe completo, que son 160, me parece. O sea, pero es realmente interesante. Yo realmente se lo recomiendo. Hay unos extractos que ha preparado Pablo, de nuestra asociación también, es en los que se hace énfasis en la necesidad, en todo lo que sea relativo al cambio climático, hay que reforzar la parte ecológica y sobre todo la vinculación socioecológica. O sea, es un término importante. A veces vemos como que son mundos separados, o sea, las ciudades y el campo. Aquí parece que solo se protege la Natura 2000, por supuesto, faltaría menos, pero es que entre las ciudades y la Natura 2000 hay un término medio, que es donde está todo el campo riojano, que ahí vive gente y hay actividad socioecológica, o sea, actividad que revierte en el desarrollo social, pero que tiene un impacto en la ecología y que tiene que ser compatible. Y ahí es donde está el trabajo. Ahí hay mucho trabajo, porque la preservación de los espacios naturales donde no se habitan, obviamente que debe ser así, pero es que entre medias está toda esa escala de grises, que es lo más difícil de organizar. Y luego las ciudades, que están completamente antropizadas. Pero entonces, no tenemos que olvidar que toda esa zona gris, bueno, que no es gris, que es verde, es donde están los pueblos, ¿no? Y que la identidad riojana está bastante presente ahí, es una zona que tiene mucho que hacer por el cambio climático. Hay grandes oportunidades ahí y también
es una zona en la que existe biodiversidad, existe, y esa biodiversidad no se puede destruir. Y encima convive con el ser humano. O sea, se crea una serie de situaciones bastante difíciles de entender, pero son complejas, pero realmente la resiliencia, lo que llaman resiliencia, reside ahí. Y aquí, bueno, lo pueden leer, se lo vamos a también mandar. Tendrán la presentación con los links y podrán leerlo. Pero realmente es una parte que no podemos dejar de lado. Bueno, ¿dónde estamos en La Rioja? 9:15 y 15, tengo hasta -4. Bueno, vamos ahí bien. ¿Dónde estamos en La Rioja? Pues estamos en un nivel de generación, al consejero no le gusta que lo resaltemos así, pero nuestra generación respecto a nuestro consumo, que es la línea azul, estamos bastante bien, estamos mejor que los objetivos mundiales. No obstante, no renegamos a la posibilidad de que todo lo verde hasta la línea negra sea renovable, ¿no? El otro, la diferencia es gas. Y estamos ahí. Todo esto es gracias a, bueno, ya se ha hecho un gran esfuerzo a nivel con los eólicos, ¿no? Estos son todos los eólicos de Sierra Laez y otros lugares que están en el, creo que es Valle de Concubera y más al sur. Bueno, y si tenemos que seguir progresando esto, seguramente pues hay muchas oportunidades, pero ya tenemos que hacerlo de otra manera. Las consecuencias de los parques, bueno, del modelo financierista que hemos visto antes en La Rioja, vean, esto es un año, esto es lo que se presentó el año pasado en La Rioja. Denle usted 10 años a ese sistema, a ver lo que pasa. Denle usted 10. En un año se han presentado por valor de 800 millones de euros instalaciones en La Rioja. Las ayudas de fondos públicos por la transición energética, que en esta misma sala creo que el director del IDAE lo dijo, está aquí, esta es la nota de prensa está aquí, 20 millones. O sea, no hay proporción. No vamos a ser aquí ingenuos. El propio Gobierno en el PNIEC, en el Plan Socioeconómico del PNIEC, indica que la mayoría de la proporción de la inversión será privada, 80%. ¿no? 80%, 1:4. La otra parte será pública. Aquí estamos hablando de 1:40. Aquí algo no va bien. Y ya entramos a la crítica de la ley. Vamos a ver. En el apartado de exposición de motivos, bueno, me quedan 7 minutos. En la parte de exposición de motivos se menciona pues la corriente legislativa y de iniciativa europea, nacional, de 2015, 2019, 2020. La propia proyecto de ley indica como su marco normativo una ley del 2000, la ley del 2012, 98-2002. Está completamente obsoleto. O sea, no está compasa una cosa con la otra. Y siendo garantes de que esa es su responsabilidad, indican que, bueno, vamos a crear una herramienta para hacer una tramitación eficiente. Pero es que es una herramienta que se basa sobre un marco normativo obsoleto. Aquí podríamos terminar la presentación. Yo creo que para nosotros este es el argumento principal. No hay mucho más que hacer a partir de aquí. Lo primero es aterrizar toda esta oleada de legislación europea y nacional. Hay que aterrizarla al terreno riojano, que es al final a lo que se dedican ustedes, a hacer un poco el traje a medida de las leyes nacionales e internacionales para tener en cuenta todos los aspectos de este problema que es, como digo, un problema extremadamente complejo y les deseo mucho ánimo y mucho valor para hacerlo. En la parte de exposición de motivos, a este apartado nosotros hacemos una propuesta. Es que es lo que acabo de decir. Ordenación territorial y planificación sectorial. O sea, primero vamos a poner las reglas del juego y luego ya crearemos los instrumentos. No, aquí queremos crear primero el instrumento. Y además es que no es un instrumento barato. No es un instrumento, como vamos a ver luego, bastante caro. Voy rapidito. Naturaleza y fines. Bueno, pues naturaleza y fines, pues claro, ¿quién se va a poner, ¿no? A decir... luchar contra el cambio climático, conseguir el modelo, pues sí, todo eso está muy bien, pero
Díganme ustedes en qué se diferencia esto, o sea, qué elemento diferenciador tiene este instrumento. Disponemos de una consejería, disponemos de una dirección general. Además, este instrumento arte que le llaman es como una especie de IDAE pequeñito, ¿no?, que se quiere crear aquí, ¿no? Entonces, que ya tenemos al IDAE, ¿no? O sea, el IDAE nos cuesta un dinero, yo creo, o sea, la verdad que no funcionan, no sé, no da la sensación de tener un presupuesto bajo. El IDAE, y ya lo tenemos, lo estamos pagando a nivel nacional. Y entonces tenemos también una consejería y tenemos una dirección. Los objetivos obviamente son loables, pero es que necesitamos algo más, que no vemos una aportación de algo nada nuevo. Y por tanto, pues también podríamos terminar la presentación aquí. En cuanto al personal, pues establecer una serie de órganos de gobernanza, presidencia, consejo de administración, gerencia. Se pueden establecer además incentivos por cumplimiento de objetivos. Bueno, hay la posibilidad también de contratar asesores y demás. Bueno, pues no, es un instrumento que, como decimos, no es barato, no parece ser barato, pero sorprende. Hay unas declaraciones del candidato que dice: lo primero es seguir tramitando. Ahí se ve un poco lo que son las intenciones de esta agencia. ¿Por qué? Porque si atendemos al importe que tiene que gestionar en ayudas públicas, que son 12 millones, bueno, en el mejor de los casos pongamos 20, como dijo aquí el señor del IDAE, se reconoce un gasto inicial de 2,2 millones. O sea, es decir, nos vamos a fundir 2,2 millones en administrar 12, pues no parece muy eficiente, la verdad. Obviamente no es que vayan a ser tan ineficientes, ¿eh? Estos 12 millones se pueden gestionar con menos funcionarios, de hecho se gestionarán con menos funcionarios. El verdadero propósito de todos estos 21 funcionarios que se plantean, y que pueden ser más, y que puede haber incentivos y demás, es seguir tramitando. ¿Seguir tramitando qué? Pues claro, vuelvo al gráfico de antes, las instalaciones en La Rioja, 800 millones frente a 12. Es apabullante. Control de actividad. La agencia queda fuera del control parlamentario. Solo se le obliga a emitir informes. Continúo. Mucho más que decir no hay. Vamos a terminar, me quedan 2 minutos, con las conclusiones y aportaciones. Sí, ¿vale? Si necesita algo más de tiempo, seguro que ningún grupo tiene problema con ello. Bueno, yo voy a intentar cumplir y luego ya, si quieren, en la ronda de preguntas me extiendo más. Conclusiones y aportaciones. Bueno, pues van a nacer primero el hijo que la madre, es decir, no ha nacido la ley del cambio climático y ya están haciendo el instrumento de la ley, pero que no tiene competencias porque se lo dará la ley. En fin, yo soy ingeniero, no de temas de legislación no entiendo mucho, menos mal que tengo compañeros en las otras asociaciones, bueno, nuestros grupos de trabajo que me saben un poco guiar, pero bueno, no, es un poco lo de empezar la casa por el tejado, ¿no? Eso que se suele decir. Ya tenemos organismos competentes, o sea, es que ya los tenemos, es que hay que usarlos bien, eso va también la eficiencia, ¿no? Como hemos dicho, el coste ahora mismo respecto a las sociedades gestionadas no es sostenible. Si tuviésemos muchas más ayudas y viésemos que están enfocadas en una dirección que realmente repercute en la gente, que tiene un impacto rápido y claro, pues sería loable, ¿no? Crear instrumentos, dotar de mayor capacidad a la administración, claro, ¿por qué no? Por supuesto. Y como decimos, antes de dedicar recursos a un nuevo organismo se debe afrontar una planificación, basada en la transición energética, basada en un modelo justo e inclusivo. O sea, siempre que se habla de transición, modelo justo e inclusivo. Últimamente, con el tema de la urgencia, la parte de la justicia y la inclusividad nos viene un poco mal. No se habla tanto, ¿no? Y de hecho aquí están pues los proyectos, la necesidad de dejar el gas ruso, que si Ucrania, que si tal, que si no, hay que hacerlo a toda costa, ¿no? Despliegues, o sea, todo ese tipo de terminología. La parte de la justicia inclusiva, bueno, queda en un segundo plano. Realmente la resiliencia es eso, no nos olviden.
Propuestas de soluciones a la producción de energía centralizada, pues obviamente tenemos muchas, ¿no? Ahora mismo es el momento en las ciudades. O sea, el campo ha hecho un trabajo ya. Han visto ustedes 65%, 70% de generación versus consumo en La Rioja es renovable. Estamos en una situación muy buena. Es que ha llegado el momento en las ciudades. Es que en España, y además no es un problema en La Rioja, admito, es que podemos hacer muchísimo y además no tenemos que tirar de la red general. O sea, se puede hacer consumo aquí para los de aquí y la independencia es eso. ¿Quiénes son los que más tranquilos están aquí en esta ciudad ahora mismo con la subida de la luz? Los que tienen placas en su casa. Obviamente las han pagado ellos. Y a algunos les ha llegado subvención, otros no, es un tema complicado. Pero es que tenemos que hacer eso. Y no seamos ingenuos, hay otros modelos que no son solamente placas en sus casas, también con mucha potencia, que se pueden aplicar. Y luego, si quieren, hablaremos de ello. Como las comunidades energéticas, por ejemplo, ¿no? El otro día en el decreto ley se comentaba, ¿no? Dominio público hidráulico, ¿eh? Eso de colocar placas encima de las líneas de agua que no tengan protección especial, ¿vale? Conclusiones y aportaciones, ya voy fuera de plazo. Yo creo que hemos demostrado que la agencia, su finalidad es acelerar las instalaciones que están planteadas aquí, esos 800 millones, pues no sé, saldrá, no sé si serán 800, si no 400 o lo que sea, va a facilitar mucho ese tipo de instalaciones. Con eso va a haber un desplazamiento del suelo agrario. El suelo agrario no sabemos el potencial que tiene para la lucha del cambio climático. Obviamente, la transición ecológica tiene que contar con un cambio también en la agricultura para mejorar, ¿no? La capacidad del suelo de absorber CO2, ¿no? La capacidad de la agricultura como hacerse salvaguarda para la biodiversidad. La desertización y los acuíferos, o sea, la pérdida de suelo a través de las placas solares y de los eólicos, principalmente es la avifauna, pero la desertización de los suelos es directa, ¿eh? Y después, claro, tendremos problemas de abastecimiento de alimentos y de agua. Bueno, también hay un impacto sobre el patrimonio sociocultural que vertebra La Rioja, y quiero acabar con el patrimonio, bueno, turístico, artístico, arqueológico que vertebra La Rioja, que al final es nuestra identidad. Hay una devaluación. Esto es que se implica así, y además no es un tema baladí. Nosotros el paisaje lo tenemos dentro. O sea, en La Rioja casi siempre solemos recordar lo maravilloso que es este logotipo, ¿no? Y nos identifica también porque incluye el paisaje, incluye los pueblos, bueno, incluye nuestros ríos, y es un sistema visual perfecto. Además es que funciona bien en redes sociales. O sea, el paisaje importa, está en el centro del PIB de La Rioja. Y si seguimos por aquí, pues igual nos tenemos que plantear esto. Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias.